Hola a todos y a todas. Bueno, me presento para aquellas que no me conocen. Mi nombre es Álvaro Palma y te quiero dar la bienvenida al video del día de hoy titulado Sol en casa uno o Sol en Aries. Si eres nuevo en este canal, primero te sugiero que te suscribas, que apretes la campanita porque voy a estar subiendo videos respecto a todas las posiciones de los planetas por casa y la interpretación más básica que podemos hacer. Por supuesto que la carta no se compone solamente de estos detalles, pero para que tengas una referencia básica sobre esta información, te sugiero que estés atento o atenta porque voy a ir explicando todas las posiciones probables y posibles de estos planetas y cómo tú puedes ir sintiéndolas dentro de tu carta natal. Entonces estamos en una posición de arranque con un planeta que, bueno, si bien se conoce bastante del Sol, se entiende en redes sociales como la expresión creativa, lo que nos da brillo, el padre, el arquetipo del padre o la simbología del padre. Hoy día vamos a entender que el Sol en un signo, a diferencia del Sol en una casa, se expresan de forma psicológicamente distinta. Y esto es muy importante porque muchas veces uno en los videos lo que encuentra es, no, mira, lo que pasa es que el Sol en casa uno o Sol en Aries son lo mismo. Y yo discrepo frente a esa posición porque depende mucho del signo donde esté el Sol. Es como vamos a sentirlo dentro de la casa uno. Por eso es que una cosa es que el Sol esté en casa uno y otra muy distinta es que el Sol esté en el signo de Aries. Si bien son análogos, de alguna manera por el hecho de que energéticamente la casa uno y Aries representan la misma cosa, a nivel de otros signos podríamos tender a confundir y a decir, oye, pero yo no siento esto cuando tengo Sol en Cáncer en casa uno, por ejemplo. Entonces, quiero que entiendan que el signo es la expresión de cómo se manifiesta esta energía creativa del planeta, que en este caso sería el Sol. El cómo ocurre, cómo brilla una persona con Sol en Aries, cómo de alguna manera u otra se conecta con su corazón. Entonces acá en el fondo también vamos a entender esa referencia importante. Las personas que nacieron con Sol en Aries son personas que vienen a brillar a través de ciertas conductas psicológicas que vienen a incorporar y desarrollar durante su vida, las cuales son, por un lado, el sentido de independencia. Cuando nosotros hablamos de independencia ariana, hablamos de la necesidad de ir por lo que queremos, de actuar de acuerdo a ese deseo, no solamente sentirlo, sino ir por ese deseo, actuarlo y llevarlo a la realidad. También cuando hablamos de la energía de este deseo, entendemos que el sol, de alguna manera, brilla a través de esta independencia. Entonces la persona empieza a experimentar una sensación de bienestar, de plenitud. El sol también representa esa sensación de plenitud. Pero el sol nunca actúa solo. El sol tiene brazos, tiene piernas y de alguna manera u otra musculatura. Por eso es que los planetas personales como Marte, como Venus, pueden hacer que este Sol que tú tienes arianamente hablando tenga ciertos matices que no permitan que se exprese el cuerpo del Sol de una forma radiante, a menos que tengas a Marte, a Venus, por ejemplo, a Mercurio, en el signo de Aries también. Entonces, esto quiero que lo entiendas muy bien porque van a haber muchas combinaciones posibles. Por eso es tan importante entender que el Sol, de alguna manera u otra, conecta con estos planetas directa o indirectamente. Entendiendo esto, cuando nosotros decimos a una persona que es ariana, tú vienes a ser independiente, tú vienes a pensar por tu cuenta, tú vienes a lograr lo que quieres, no tienes que darle tanta vuelta a las cosas, porque la energía ariana no necesita racionalizar o planificarlo todo, es una energía de acción y movimiento veloz, rápido. Y por ende, como es una energía de velocidad, nos está invitando a todos nosotros a ejercer esa velocidad y esa seguridad en la vida. Si tienes planetas que aspectan con este Sol en Aries que generan dificultades, es requerible que tú te fijes en esos planetas porque en el fondo van a estar interfiriendo en esta sensación de seguridad, impulso y movimiento constante. El movimiento y la iniciativa son energías arianas.
Y cuando tú las ejerces, las desarrollas, las trabajas en ti, estás desarrollando tu corazón, estás entablando un vínculo directo con tu corazón. Y eso es súper importante para una persona que nace con Sol en Aries. Entendiendo entonces que esta independencia se refiere a la primera piedra, al arranque en la vida, hay ciertas características que una persona ariana o con Sol en Aries no puede tener. Y por supuesto que se refieren a ser uno más en la vida. Estas personas nos vienen a experimentar esta sensación de ser uno más, del montón, sino que a distinguirse del resto. No como Acuario, desde el punto de vista de ser especial, pero sí son posiciones de liderazgo, donde el Sol, para poder sentirse pleno, retomando, entendiendo que hay una energía de iniciativa, hay una energía de el contacto con una realidad donde la honestidad tiene que ser muy potente, no puede ser de montón esta energía. Existen mecanismos psicológicos que, por supuesto, en cursos avanzados de astrología uno entiende para poder resolver y poder activar aún más este sol, se desarrollan, que tienen que ver con ciertas actitudes que las personas tienen en la vida y que de alguna manera u otra, si no tienen sol en Aries, tienen que aprender a desarrollar, sobre todo lo que tiene que ver con la acción, el emprender, el ir por un objetivo, por un propósito. Esto ocurre generalmente con Aries porque de alguna manera es una energía de propósito, de sentido de vida, que está asociada siempre a la independencia, a la relación más importante que es la relación que tenemos con nosotros. Y se confunde esa relación con egocentrismo, pero la verdad es que es tan importante tener la confianza en nosotros mismos, creer en nosotros mismos, que no es una energía extraña, es una energía que de alguna manera nos está invitando a desarrollar esta autoconfianza, esta sensación de propósito. Y el propósito va muy de la mano con el elemento fuego que tiene Aries. El fuego es un elemento de propósito, pero también es un elemento espiritual que nos ayuda a desarrollar también capacidades intuitivas. Es un signo bastante intuitivo, es una intuición muy terrenal, es una intuición que tiene que ver con la inocencia también de esta energía, que hay una parte de infantil, de niño y también de guerrero, que va al combate y va al encuentro con las cosas más difíciles o más complicadas, pero en ciertas casas, ¿cierto? Hay un contexto donde probablemente este sol puede debilitarse o va a tener que enfrentarse a cosas que salen del marco de lo objetivo, de lo visible, porque la energía ariana tiende a ser mucho más objetiva en el nivel puro. No estoy hablando del contexto de casa. Cuando ya hablamos del contexto de casa puede cambiar la manera en que esta persona va expresándose psicológicamente con el paso del tiempo. Entendiendo esto, el sol en Aries es una energía donde la creatividad se expresa a través de confianza, iniciativa, arranque, fuerza, valentía, coraje. Si desarrollamos estas capacidades, estamos en condiciones de activar una energía ariana. Si tú sientes que no hay identificación con esto, quiere decir que hay un trabajo que tienes que hacer en relación a la energía ariana, porque probablemente hay mecanismos psicológicos de tu vida dentro de tu carta natal, donde efectivamente esta energía no está activándose o no se está manifestando de una forma adecuada dentro de tu vida. Y eso quiere decir que te puede estar faltando el fuego, que tiene que ver con el movimiento, la acción, y por supuesto con la capacidad de encender en ti esa motivación interna. Recordemos que en los 4 elementos está el fuego, el aire, la tierra y el agua. El elemento que enciende el fuego, que despierta nuestro fuego, es el aire. Por ende, si tú te sientes un ariano que de repente le falta motivación, le falta movimiento, necesitas trabajar tu aire, que tiene que ver con el conocimiento, el movimiento y las ideas. Si tus ideas son de una persona que vive pobreza, carencia, de alguna manera mental, interna, probablemente tus movimientos y tus acciones y decisiones van a estar basadas también en una mentalidad empobrecida, que puede ser por un entorno, por amigos, por personas con las cuales te vinculas, que generan esa sensación de que hay que ir por lo justo, que no hay que atreverse a hacer lo que uno quiere. Entonces también de alguna manera u otra esta energía está muy relacionada a Marte, que es el planeta de la acción. Pero no vamos a hablar de Marte porque obviamente hay cierto tipo de cualidades en las que Marte se diferencia del Sol, y por supuesto muchas otras donde el Sol es una especie de resumen de todos los planetas personales.
Por un lado tenemos entonces este sol ariano, y aquí te he dado algunas referencias de cómo experimentarlo, pero también tenemos una contraparte. ¿Qué diferencia hay entre un sol en Aries y un sol en casa 1? Bueno, que el sol en casa 1 está experimentando la casa 1, pero no necesariamente está viviéndolo desde Aries, puede estar viviéndolo desde otro signo. Si bien la casa 1 está muy ligada a lo que estoy hablando de Aries, porque es la naturaleza ariana, la casa es un área de expresión de un proceso de aprendizaje que tiene que ver con la experiencia humana y está ligada mucho más al signo ascendente. La casa 1 es una casa que está ligada al signo ascendente. Por ende, el signo ascendente va a marcar de alguna manera los matices de esta casa 1. Por ende, el sol va a verse condicionado, obviamente, por esta casa 1 y por el contexto, la decoración y, por supuesto, los matices que tiene esta casa 1. Entonces, dependiendo del signo de la casa 1, que eso es para hablar de los ascendentes, que es para otros videos, para ir desarrollando estos temas, tenemos que ir combinando y estableciendo una interpretación mucho más integral sobre el contexto de este sol. Yo el día de hoy voy a darte un ejemplo, por supuesto, pero primero voy a hablar del sol puritano, o sea, sin ningún agregado, sin ningún signo cúspide, que tiene que ver con el signo que inicia en la casa número 1 o signo ascendente desde el lenguaje o la jerga astrológica. Tenemos entonces un sol que está en una casa 1, entonces mi creatividad, mi expresión, mi brillo lo voy a lograr si soy independiente, si me relaciono conmigo, si establezco confianza conmigo, si inicio las cosas, si mi actuar es desde la iniciativa. Pero esto no va a ser algo interno y esa es la diferencia con el signo. Las circunstancias externas me van a invitar a que yo desarrolle iniciativa que no tengo desde el punto de vista solar. Ejemplo, supongamos que tú tienes un sol, voy a hacerlo bien extremo, en Libra. Libra es un signo que no tiende a la decisión, es más indeciso, no tiende a ser el de la iniciativa, es el que recibe, es más pasivo desde el punto de vista energético que Aries, por ejemplo. Pero es justamente un sol en Libra en casa 1. ¿Qué pasa? Que la persona, por naturaleza, es más receptiva, más indecisa, más conciliadora, no quiere iniciar las cosas, no quiere tomar decisiones, y la vida le solicita que tome decisiones para poder ir conectándose con su corazón, para ir creando, para ir expandiendo su luz y su conciencia. Entonces la persona que tiene Sol en Libra, en casa 1, puede tener en un nivel inicial de su vida un conflicto con respecto a la iniciativa, a las decisiones, eh, al tener que empoderarse, al tener que manifestar lo que quiere y lo que no quiere, a ser independiente en sus decisiones. Para una persona con Sol en Libra en casa 1 no es una posición del todo fácil y la expresión del ser, del corazón y del alma para iluminar esta zona requiere de un proceso psicológico que va a mantener a la persona probablemente en una dualidad, donde en algún punto va a querer siempre conciliar las cosas, pero al mismo tiempo va a tener que aprender a expresar lo que siente, pero aprendiendo a dosificar, o sea, a utilizar en los momentos adecuados la energía libriana sin exceder esta energía para que de alguna manera se despliegue una casa 1 que le propone a la persona, por supuesto, trabajar el inicio, el desarrollo de cosas que son con un matiz libriano o con un estilo energético libriano. Entonces hay ciertos signos del zodiaco o ciertos sol con signo solar, ¿cierto? Que se van a sentir más a gusto en la casa 1 dependiendo de cómo esta casa 1 esté expresándose energéticamente. De alguna manera u otra, generalmente el signo cúspide coincide con el signo solar, pero no necesariamente eso tiene por qué ser así. Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que la interpretación es algo mucho más profundo que solamente ya solo en casa 1 la persona inicia, comienza, arranca. Perfecto, con los años, esto que yo te estoy comentando podría ser eventualmente así. Pero tenemos que ver que eso construye una identidad a través de mi brillo, de mis talentos. Mi identidad está basada en lo que yo domino, de alguna manera, en donde yo soy resplandeciente, donde yo me puedo manejar, donde yo puedo ser visto por los demás.
Y por ende, la energía del Sol en casa 1 es una energía típica de personas que lideran altos cargos de poder o cargos de influencia. Son líderes innatos o líderes que se van formando con el paso del tiempo. Si fuera un Sol en Aries en casa 1, estamos hablando de un líder innato, de alguien que se come un poco el mundo a través de su identidad, de su talento, pero también hay una seria dificultad para poder escuchar a otros, de poder ceder, porque es una energía muy tosuda cuando está en casa 1, ya que está todo centrado en sí mismo. O sea, el Sol se potencia en esta área, en esta energía, y nos viene a mostrar, o nos viene a mostrar o a sanar lo que significa estar en una energía de autocentrar. No se trata de que no podamos involucrarnos con los demás, pero la persona con Sol en casa 1 tiende a tener dificultades para ver al resto. Y el ego se lo come inicialmente porque todo depende de él o de ella. Entonces es una energía muy masculina donde de alguna manera u otra son líderes innatos o líderes que se van desarrollando con el paso del tiempo y tienen que aprender a imponer o a expresar lo que quieren y desean constantemente. Pero en esa imposición del deseo se puede la persona ir al extremo de de no transar de alguna manera u otra su punto de vista por mantener una posición de liderazgo o de carácter o de firmeza frente al resto de las personas. Porque aquí hablamos de una casa 1, que es una casa súper centrada en el yo, no en nosotros. Entonces, de alguna manera u otra, desde ese punto de vista, los signos de fuego en casa 1, por ejemplo, tienen mayores dificultades para poder, obviamente, ver al otro. En cambio, un Libra, por ejemplo, un Sol en Cáncer, pueden ser más conciliadores dentro de todo, porque son energías que igual consideran las necesidades de los demás. Pero es una energía que, por supuesto, tiende a ser muy centrada y egoísta en algunos niveles cuando no es consciente. Ojo, y cuando la persona adquiere un cierto nivel de conciencia referente a esta energía, puede haber una capacidad de poder aprender a ser un gran líder en la vida, de poder liderar procesos, liderar grupos, liderar proyectos, crear, ser emprendedores, etc. Tienen mucha capacidad para el emprendimiento y, insisto, grandes cargos de poder y de iniciativa y de fuerza y de energía y de plasmar cosas y de lograr objetivos. Y por supuesto que también está en la parte deportiva en algunos casos, ya que estamos hablando de una energía, de una casa 1, una casa que es acción, movimiento, es física, y de alguna manera u otra nos habla del nacimiento en la vida también. Es como una persona nace. Entonces, generalmente con Sol en casa 1 es raro que haya dificultades para nacer. También puede haber una idealización de parte de la madre respecto al hijo, o sentir que el hijo es alguien muy especial para la madre o para la familia, de alguna manera, porque es muy magnética la energía de Sol en casa 1. Son personas que llaman o acaparan en general bastante la atención de los demás porque son muy centrados en sí mismos y con el paso del tiempo esto se va reforzando por el entorno en el que se mueven, donde la familia puede decir, oye, pero esta persona es especial aquí y acá, generando una sensación de confianza muy potente en la persona, en lo que hace, lo que siente o lo que quiere. Pero considera de repente mucho lo que quiere ver y le cuesta ver o compatibilizarlo con una pareja, en torno al deseo de la pareja, a entender que hay que llegar a acuerdos y no a imponer una voluntad preestablecida dependiendo de lo que la persona considere que es correcto para el grupo. Y ahí hay temas que trabajar, por supuesto. Si tú eres Sol en casa 1, si tú tienes Sol en Aries y te gustaría comentar respecto a esta posición astrológica y quieres dejarme tus reflexiones, tu vivencia respecto a esto, por supuesto me encantaría leerte. Y bueno, te reitero que voy a seguir subiendo videos, por eso suscríbete, aprieta la campanita y estamos viéndonos en otro video. Mi nombre es Álvaro Palma y esto es Álvaro Astrología y Ramadasa. Nos vemos, un beso y un abrazo.